Gabriel era un músico frustrado. Desde niño soñaba con llenar estadios, con que su música tocara el alma de millones. Pero a sus 34 años, apenas lograba sobrevivir tocando en bares de mala muerte. Su guitarra estaba gastada, sus canciones ignoradas. Había talento, sí, pero también un vacío que lo consumía. No quería fama, la necesitaba. Sentía que, sin ella, su vida carecía de sentido. Una noche, después de otro concierto mediocre, algo extraño ocurrió. Un hombre se acercó a su escenario, en silencio, observando. No era particularmente alto ni imponente, pero había algo en él que lo hacía destacar entre la multitud. Vestía un traje negro y un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Tras el show, el hombre se acercó al escenario, dejó un billete generoso en su sombrero de propinas y, antes de irse, susurró unas palabras. Tu música merece más que esto, Gabriel. Gabriel frunció el ceño. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era ese hombre? Al instante, se sintió incómodo, pero también intrigado. Esa misma noche, al llegar a casa, encontró algo en el bolsillo de su chaqueta, un papel doblado con una dirección escrita a mano. No había nombre, ni mensaje más allá de esa dirección. La curiosidad lo venció, y al día siguiente, se dirigió al lugar indicado. Se encontraba en las afueras de la ciudad, en una calle que nunca había visto. Había una casa vieja, desmoronada, con ventanas rotas y una puerta entreabierta. Sin pensarlo mucho, Gabriel entró. No había razón para sentir miedo. Después de todo, ¿quién se atrevería a acercarse a un lugar tan sombrío si no tuviera algo importante que ofrecer? Dentro, el ambiente era frío y desolado. No había muebles, solo un gran espejo en el centro de la sala. Era un espejo antiguo, con un marco de madera oscura, tallado con figuras extrañas que parecían moverse si uno las observaba durante demasiado tiempo. Gabriel se acercó al espejo, sintiendo que algo lo observaba desde el otro lado. Cuando se miró en él, su reflejo parecía distorsionarse, como si el vidrio no fuera del todo real. Fue en ese momento cuando una voz resonó en la habitación, suave y cautivadora, pero con un tono ominoso. He estado esperando, Gabriel. Era el hombre que había visto en el bar, pero ahora algo era diferente. Su presencia era mucho más poderosa, casi sobrenatural. El hombre sonrió con una mezcla de amabilidad y malicia, y Gabriel sintió una extraña atracción hacia él, una necesidad imperiosa de escuchar lo que dijera. Sé por qué estás aquí, dijo el hombre, sus ojos brillando con una intensidad que no podía ignorarse. Puedo darte todo lo que deseas. Fama, reconocimiento, la inmortalidad de tu música. Pero todo tiene un precio. Gabriel estaba al borde de la desesperación, su ambición no le permitía ver más allá de la oportunidad que tenía frente a él. Sabía que debía haber un precio, pero la promesa de lograr todo lo que siempre había soñado lo cegó. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Acepto, respondió Gabriel, casi sin pensarlo. El hombre extendió su mano, y en ese momento, Gabriel sintió una ola de calor que le recorrió el cuerpo. Su mano se cerró sobre la del extraño, y cuando sus dedos se tocaron, una energía extraña recorrió su ser. Era como si su alma misma hubiera sido marcada. El trato estaba hecho. El día siguiente, las cosas comenzaron a cambiar. La primera canción que Gabriel compuso después del pacto se hizo viral. En cuestión de días, comenzó a recibir ofertas de grandes discográficas. Su música, que hasta entonces había pasado desapercibida, ahora llegaba a miles, a millones. Fue invitado a programas de televisión, a conciertos en grandes escenarios. La fama que siempre soñó llegó a él con rapidez, pero con ella también vino algo oscuro, algo que no podía entender completamente. Comenzó a sentir una presión extraña, un peso en su pecho, como si algo estuviera acechando detrás de sus logros.
En cada presentación, en cada éxito, parecía que algo o alguien lo observaba desde las sombras. No podía escapar de la sensación de que sus logros tenían un precio que aún no había pagado. Una noche, tras un concierto particularmente exitoso, Gabriel regresó a su camerino y encontró una carta. Estaba escrita con la misma caligrafía que la dirección que lo había llevado a la casa del hombre. Decía: "El tiempo corre, Gabriel. Pronto será hora de saldar la deuda". Gabriel trató de ignorarlo, pero la paranoia comenzó a apoderarse de él. En los días siguientes, vio al hombre del sombrero en cada rincón, en la multitud de sus conciertos, en la esquina de cada habitación oscura. Siempre estaba allí, observándolo en silencio. Gabriel no sabía si era real o si simplemente había perdido la cordura, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. En su desesperación, volvió a la casa donde todo había comenzado. La misma puerta entreabierta, la misma oscuridad en el interior. El hombre estaba allí, esperándolo, con una sonrisa tranquila, casi paciente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Gabriel, con la voz quebrada. El hombre lo miró fijamente, como si ya supiera la respuesta. Tu música será eterna, Gabriel. Pero ahora, te queda una última canción que componer. La canción que definirá tu destino. Gabriel no comprendió de inmediato, pero la desesperación lo llevó a preguntar: ¿qué debo hacer? Debe ser una canción que salga de lo más profundo de ti, una que no puedas escribir sin sufrir. Si logras componerla, te concederé el descanso. Si no, serás mío para siempre. Gabriel se retiró, perturbado. Durante semanas, se dedicó únicamente a componer, pero no encontraba las palabras adecuadas. Las notas lo eludían, y la angustia lo envolvía más y más. Hasta que una noche, la música fluyó como nunca antes. La melodía era tan poderosa, tan triste y honesta, que parecía que toda su alma se vaciaba en ella. Esa sería su última canción. La presentó al mundo, y fue un éxito inmediato. La canción conmovió a todos, fue escuchada en todas partes. Pero esa misma noche, Gabriel desapareció. Nadie lo vio salir del escenario. Nadie supo dónde fue. Algunos dicen que se escapó, otros aseguran que murió esa misma noche. Pero aquellos que escucharon su última canción, juraron que, al final, podían oír algo en ella, un susurro distante, una risa tenue, y un sonido de papel rasgándose, como si un contrato estuviera siendo firmado. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse a esa canción. Hay rumores de que, si la escuchas en la oscuridad, puedes sentir algo frío en el aire, una presencia que se acerca, algo que ya te ha reclamado. Porque Gabriel hizo un trato que nunca debió firmar, y, al final, el precio fue su alma. La historia de Gabriel es un recordatorio de que el diablo nunca ofrece lo que parece. Él siempre toma más de lo que imaginas, y la fama, la fortuna, siempre vienen con un costo mucho más alto de lo que te atreves a pagar. Había una vez un hombre llamado Ernesto, un hombre común, sin ningún tipo de ambición desmedida. Su vida transcurría tranquila en su pueblo, un lugar olvidado por el resto del mundo, donde los días se deslizaban uno tras otro como si el tiempo no existiera. Pero la paz de Ernesto se vería rota por algo mucho más oscuro que el paso de los años, algo que no podría haberse imaginado ni en sus peores pesadillas. Era una tarde lluviosa de otoño cuando todo comenzó. Ernesto, como siempre, regresaba a su casa tras su jornada de trabajo en la herrería. La calle, empapada por la lluvia, reflejaba las luces difusas de los faroles, creando una atmósfera sombría que parecía haberse tragado la vida del pueblo. No era la primera vez que algo extraño ocurría en ese camino. Desde hacía semanas, sentía una presencia en el aire, una sensación de que alguien o algo lo observaba en cada esquina. Pero esa tarde, la sensación era aún más intensa, como si el mismo aire estuviera cargado de un peso insoportable. En ese instante, al pasar frente al viejo cementerio, vio una figura en la entrada.
Era un hombre, de rostro sombrío, con ojos oscuros y penetrantes. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, y su vestimenta negra parecía fusionarse con la niebla espesa que comenzaba a formarse. Sin mediar palabra, el hombre se acercó a Ernesto, con una sonrisa apenas perceptible, le ofreció un trato. He visto que tienes una vida sencilla, pero ¿te gustaría cambiar eso?, preguntó el extraño, su voz grave resonando en la quietud de la tarde. Ernesto, sorprendido, no pudo evitar una risa nerviosa. Nadie en su pueblo, mucho menos un desconocido, le había dirigido la palabra de esa manera. Pensó en ignorarlo, pero algo en la mirada del hombre lo detuvo. La tentación de mejorar su vida, de cambiar esa rutina aburrida, fue demasiado fuerte. ¿Qué tipo de trato?, preguntó, con una curiosidad que lo sorprendió a sí mismo. El hombre sonrió, como si ya supiera la respuesta. Lo que te ofrezco es algo más allá de lo que podrías imaginar, algo que transformará tu vida por completo. Poder, riqueza, la capacidad de conseguir lo que desees. Todo eso, a cambio de algo pequeño. Tu alma. Ernesto, que no creía en cuentos de fantasmas ni en seres sobrenaturales, pensó que debía ser una broma. Sin embargo, el extraño continuó, su voz más cálida, más persuasiva. No es una broma, Ernesto. El diablo puede ofrecerte lo que desees, pero siempre hay un precio. No te preocupes por la parte final, porque ni siquiera notarás cuando llegue el momento. Acepta, y tu vida será distinta, más grande, más llena de lo que siempre soñaste. Ernesto, en su ingenuidad, pensó que el hombre era solo un loco. Pero también había algo en esa propuesta que lo desconcertaba, algo que le hablaba a su interior. La idea de abandonar su vida insignificante, de ser alguien importante, lo fascinaba. Quizá estaba cansado de ser solo otro hombre en el pueblo. Quizá deseaba más. Así que, sin pensarlo demasiado, dijo: acepto. El extraño levantó su mano, y aunque no la tocó, algo pasó. La atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, casi como si una puerta secreta en el universo se hubiera abierto. El hombre sonrió, y, sin más, desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes fueron extraños. Ernesto comenzó a notar cómo su vida cambiaba a un ritmo que no podía comprender. En poco tiempo, su herrería pasó a ser la más solicitada de la región. Los clientes llegaban en oleadas, y pronto comenzó a recibir ofertas para abrir más sucursales. La gente del pueblo lo miraba con envidia y asombro. Pero lo más perturbador fue el sueño que comenzó a tener todas las noches. En sus sueños, veía al hombre con el sombrero, siempre en la oscuridad, mirándolo fijamente. No le decía nada, solo lo observaba con una sonrisa inquietante. Ernesto trató de olvidar aquellos sueños, pero una noche, algo cambió. Durante su sueño, la figura apareció más cerca de lo normal. Estaba en el umbral de una puerta oscura, y su rostro, antes sombrío, ahora estaba completamente visible. Sus ojos eran negros, sin pupilas, como dos pozos de oscuridad infinita. La voz del hombre resonó en su mente como un susurro helado. El momento ha llegado, Ernesto. El pacto debe cumplirse. Ernesto despertó en un sudor frío. El horror de lo que acababa de soñar lo invadió por completo, pero rápidamente trató de convencer a sí mismo de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, los días pasaron y las mismas sensaciones extrañas lo envolvían. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo le estuviera acechando, como si una sombra estuviera siempre presente, observándolo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia su herrería, algo lo detuvo en seco. En la plaza del pueblo, una multitud se había reunido frente a la iglesia, y, al acercarse, escuchó murmullos que no comprendía. Cuando se abrió paso entre la multitud, vio una figura colgada en la plaza. Era un hombre,
suspendido en el aire, con una expresión de terror grabada en su rostro. Nadie podía explicar qué había sucedido, pero Ernesto, al ver esa escena, comprendió que el precio del pacto ya había comenzado. Ese mismo día, cuando regresó a su casa, vio al hombre del sombrero de nuevo, esperándolo en la puerta. La sonrisa del extraño estaba ahora cargada de maldad, y sus ojos negros brillaban con un poder aterrador. La sensación de terror se apoderó de Ernesto, quien comenzó a entender lo que realmente había hecho. Su vida ya no le pertenecía. Has disfrutado de tus riquezas, pero ahora es el momento de cumplir el trato, dijo el hombre, su voz más profunda y resonante que nunca. Ernesto intentó resistirse, pero sabía que no había forma de escapar. El pacto era irrompible, y su alma ya estaba perdida. El hombre extendió su mano, y, antes de que pudiera gritar, la oscuridad lo envolvió, tragándose su ser. Lo último que escuchó fue la risa del diablo, resonando en su mente, mientras su alma se desvanecía en las sombras, condenada para siempre. Y en el pueblo, la gente aún recuerda la historia de Ernesto, el hombre que hizo un trato con el diablo, y como su alma fue arrebatada en el mismo instante en que obtuvo lo que más deseaba, poder y riqueza, a costa de su propia existencia. El diablo siempre recoge su precio, y cuando te ofrece lo que más deseas, es porque sabe exactamente lo que tomará a cambio. En un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades, se encontraba una vieja mansión en ruinas. Nadie recordaba cuándo había sido construida, pero todos conocían su historia. Durante años, los aldeanos contaban relatos escalofriantes sobre lo que sucedía dentro de esas paredes. Se decía que la mansión estaba maldita, que una sombra sin rostro rondaba por sus pasillos, esperando atrapar a cualquier incauto que se atreviera a entrar. Pero nadie había tenido el valor de verificar si todo eso era cierto, hasta esa noche. Valeria era una joven periodista decidida a investigar los rumores. Su vida en la ciudad era monótona, y siempre había sentido que necesitaba algo más, algo que realmente la desafiara. Las historias de la mansión le habían llegado a los oídos mientras investigaba sobre la historia de pueblos abandonados, y pronto su curiosidad la llevó hasta allí. Sabía que era peligroso, pero no temía. Su mente lógica y escéptica le decía que todo era producto de supersticiones. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa historia tenía un fondo de verdad, algo que la atraía de una manera extraña, casi irresistible. Una tarde gris de otoño, Valeria llegó al pueblo. Los habitantes parecían temerosos, y sus ojos seguían cada uno de sus movimientos mientras ella caminaba hacia la mansión. Algunos le decían que no fuera, otros simplemente la miraban en silencio. Pero ella, con su cámara en mano y su libreta, ignoró sus advertencias. La mansión estaba cubierta de enredaderas, y el aire a su alrededor era pesado, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido. Los cristales rotos y las puertas de madera desvencijadas daban una sensación de abandono total. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Valeria cruzó el umbral de la entrada. La oscuridad en el interior era palpable, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, mientras el polvo cubría cada superficie. Comenzó su recorrido por la mansión, tomando fotografías y anotando en su libreta. Cada habitación estaba más desordenada que la anterior, como si alguien hubiese vivido allí recientemente, pero no había señales de vida. De repente, una puerta al final del pasillo se cerró violentamente. Valeria se detuvo, el corazón acelerado, pero al mirar hacia atrás, no vio nada. Debo estar nerviosa, pensó. Pero la inquietud no desaparecía. Al seguir explorando, Valeria llegó a una gran sala al fondo de la mansión, con una chimenea de piedra y una gran ventana rota que dejaba entrar la luz tenue del atardecer. Fue allí cuando vio algo que la dejó helada. En el suelo, había un viejo retrato de familia, cubierto de polvo, pero lo que más le llamó la atención fue el rostro de la mujer en el cuadro. Era idéntica a ella. La misma mirada, los mismos rasgos. Incluso la ropa que llevaba parecía de otra época, pero de alguna manera, Valeria la reconoció como si siempre hubiera estado allí, observándola.
Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió abandonar la mansión, pero al dar un paso hacia la salida, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Un susurro suave y distante la llamó por su nombre. Valeria se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero cuando la oscuridad de la mansión pareció tragarse la luz, una figura apareció en el umbral de la puerta. La figura era la misma que en el retrato, pero esta vez, no estaba en una pintura. La mujer estaba frente a ella, con una sonrisa triste en el rostro y los ojos vacíos. Valeria, paralizada por el terror, intentó retroceder, pero algo la mantenía inmóvil, como si el suelo estuviera pegado a sus pies. La mujer le habló, con una voz tan suave que parecía más un susurro en su mente. Te estaba esperando, Valeria. Sabía que llegarías, que intentarías escapar de lo que eres. Pero no puedes huir de lo que te pertenece. Con un grito ahogado, Valeria intentó correr, pero sus piernas no respondían. La sombra de la mujer creció a su alrededor, envolviéndola, y en ese instante, Valeria comprendió que lo que la traía hacia la mansión no era solo curiosidad. Algo más oscuro y ancestral estaba detrás de todo aquello, algo que había estado esperando por siglos. La figura, ahora completamente formada, la tocó, y en el momento en que sus dedos la rozaron, todo se desvaneció. Valeria despertó en la misma sala, con la luz del día entrando por las ventanas rotas. La mansión, ahora silenciosa, parecía haberse calmado. ¿Había sido todo un sueño? Sin embargo, al mirar sus manos, vio que aún tenía la libreta con la que había estado tomando notas. Pero algo no encajaba. Al abrirla, vio que las páginas estaban llenas de frases que no recordaba haber escrito. Al final de las últimas páginas, había una frase que no podía ignorar: te pertenezco ahora, como perteneces a este lugar. Esa noche, Valeria nunca regresó a la ciudad. La mansión nunca fue vista de nuevo, y los aldeanos, con el paso de los años, continuaron sus vidas, aunque sabían que, de alguna manera, algo había cambiado. La historia de Valeria quedó como una advertencia en el pueblo, un susurro entre las paredes de la mansión que nadie se atrevía a mencionar. La mansión, al igual que el retrato, guardó el secreto de lo que ocurrió aquella noche. Y, quizás, si alguien se atreviera a regresar, encontraría a Valeria, convertida en una sombra más, condenada a esperar eternamente a la próxima persona que, como ella, no pudiera resistir la tentación de desentrañar lo desconocido. Todo comenzó una noche lluviosa en el norte de Europa, en un pequeño pueblo olvidado por el mundo, rodeado de bosques oscuros y montañas imponentes. Nadie se atrevía a vivir allí por mucho tiempo, pues el lugar estaba marcado por una serie de sucesos extraños que nadie se atrevía a explicar. Se rumoraba que el pueblo estaba maldito, que los antiguos dioses que una vez habitaron esas tierras se habían enfurecido con los humanos, y como castigo, su furia caía sobre aquellos que llegaban con intenciones de quedarse. La historia que les voy a contar es sobre un joven llamado Daniel, un periodista que, con la valentía de la juventud y el escepticismo de su oficio, decidió que, después de escuchar tantas historias sobre el pueblo, iría a investigar por sí mismo. Daniel había escuchado rumores de una casa en el borde del pueblo, una mansión antigua que había estado vacía durante décadas, conocida por todos como la Casa del Lamento. Nadie se atrevía a acercarse, pues quienes lo hacían regresaban con historias perturbadoras y una extraña sensación de vacío en su mirada. Sin embargo, Daniel no creía en supersticiones, y decidió que pasaría una noche en esa mansión para demostrar que todo era producto de la imaginación de los aldeanos. Cuando llegó al pueblo, notó que los habitantes lo miraban con desconfianza. Nadie quería hablar con él, pero algunos, en susurros, le advertían que se marchara antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de las señales, Daniel sintió que ese era el tipo de historia que lo catapultaría a la fama. Así que, al caer la noche, se dirigió a la mansión, con una linterna y una grabadora para documentar todo lo que sucediera. La mansión estaba apartada de las demás casas, oculta entre árboles gigantes y arbustos que parecían moverse por sí mismos. A medida que Daniel se acercaba, la temperatura bajaba.
El aire se volvía más pesado, como si la propia atmósfera de ese lugar quisiera rechazarlo. La puerta de la mansión, envejecida por los años, se abrió con un chirrido espeluznante al empujarla. Adentro, el lugar estaba oscuro y lleno de polvo, como si hubiera sido abandonado por generaciones. Daniel encendió su linterna y comenzó a explorar. Las paredes, cubiertas de retratos antiguos, parecían seguirlo con sus miradas. Cada paso que daba resonaba en el vacío, como si la casa misma estuviera esperando algo. Mientras avanzaba, un extraño sonido, como un susurro lejano, comenzó a rodearlo. Daniel pensó que tal vez era el viento, pero el sonido se fue intensificando, hasta convertirse en un murmullo inquietante. En un rincón, encontró una vieja radio. Aún funcionaba, aunque solo emitía un sonido estático. De repente, la radio se encendió por completo, y una voz comenzó a hablar entre las interferencias. «No debes estar aquí», dijo la voz, «ya hemos advertido a muchos antes que tú». Daniel, con el corazón acelerado, apagó la radio rápidamente, pensando que era parte de algún truco o broma. Pero en ese momento, la casa pareció cobrar vida. La temperatura descendió aún más, y las sombras en las paredes parecían moverse, distorsionándose como si tuvieran vida propia. Desesperado por encontrar alguna explicación lógica, Daniel subió al segundo piso, donde las puertas de las habitaciones estaban cerradas con fuerza. Decidió abrir la primera que encontró. Al entrar, vio algo que lo dejó paralizado. La habitación estaba llena de relojes, todos marcando la misma hora, las 3:15 de la mañana. Pero lo más aterrador era que, en el centro de la sala, había un espejo antiguo, cubierto por una manta. El reflejo del espejo no mostraba la habitación, sino un paisaje desolado, con figuras oscuras que se movían en el fondo. Aterrorizado, Daniel intentó alejarse, pero la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolo dentro. El murmullo se convirtió en un grito desgarrador, y una figura oscura apareció frente al espejo. La figura era humanoide, pero su rostro no era más que una sombra en movimiento, una mueca de desesperación que parecía intentar hablar. El grito aumentó en volumen, llenando la habitación con un dolor insoportable. Daniel cayó al suelo, cubriéndose los oídos, pero el sonido atravesaba su mente, inundándolo todo. La figura se acercó a él, y cuando estuvo a solo unos pasos, sus ojos, vacíos y llenos de una oscuridad infinita, se fijaron en los de Daniel. En ese instante, todo en la casa pareció volverse en silencio. La figura susurró en su oído: «Has roto el pacto. Ahora no hay vuelta atrás». Daniel, con el terror marcando cada poro de su piel, intentó escapar, pero la puerta se mantuvo cerrada, y la casa comenzó a crujir como si estuviera a punto de desmoronarse. La figura se desvaneció, pero las sombras seguían acechando. El grito de la mujer, la misma que había hablado por la radio, resonaba en sus oídos, llenando su mente con promesas de perdición. «Nunca saldrás», repetía la voz, «ya eres uno de nosotros». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel logró abrir la puerta y escapar de la mansión. Corrió por el bosque, sin mirar atrás, hasta llegar al pueblo, donde la gente lo miraba con una mezcla de lástima y horror. Nadie le ofreció ayuda. Nadie dijo una palabra. Desde esa noche, Daniel no volvió a ser el mismo. Ya no podía recordar su vida antes de la mansión, como si algo se hubiera despojado de él, como si ya no fuera humano. Su rostro se volvió pálido, y sus ojos perdieron su brillo. En los pocos momentos de lucidez que le quedaban, le decía a los que aún se atrevían a acercarse: «Nunca se debe romper un pacto con lo desconocido». La historia de Daniel se convirtió en otra advertencia en el pueblo: la casa del lamento siempre reclama lo que es suyo. Y aquellos que se atreven a desafiarla, nunca regresan siendo los mismos. En una región remota, donde las montañas se alzan como gigantes silenciosos y los valles están cubiertos por niebla espesa, existía un pequeño pueblo llamado Adeskar. Nadie sabía cómo había nacido ese nombre,
pero todos sabían que nadie se quedaba allí por mucho tiempo. La historia que les voy a contar tiene que ver con un hombre llamado Samuel, un extranjero que llegó a Descar una noche oscura y lluviosa, buscando refugio, y que nunca volvió a salir. Samuel había oído hablar del pueblo en una conversación casual con un viejo viajero en un bar. Le había hablado de lo apartado que estaba, de cómo los aldeanos vivían con un miedo que no lograba comprender. Decía que era un lugar que parecía fuera del tiempo, como si el pueblo estuviera condenado a repetir los mismos días una y otra vez. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Samuel, curioso y escéptico, decidió que debía verlo con sus propios ojos. Cuando llegó a Descar, notó que algo no estaba bien desde el principio. El aire parecía denso, y aunque el sol aún brillaba, el pueblo estaba sumido en una sombra extraña. Las casas eran antiguas, construidas con madera gastada y techos de paja que crujían bajo el viento. Los pocos habitantes que veía lo observaban con ojos vacíos, como si supieran algo que él no. Nadie le dio la bienvenida, pero tampoco le prohibieron quedarse. Al anochecer, un hombre mayor, con la espalda encorvada y una mirada triste, se le acercó. Se presentó como Isaac, el último guardián del pueblo. Nadie debe quedarse aquí después del anochecer, le dijo, la oscuridad trae consigo cosas que no comprendemos. Samuel, sin embargo, solo sonrió con indiferencia. El viejo no le asustaba. Estoy aquí solo por una noche, no me quedo mucho tiempo en ningún sitio, respondió. Pero esa misma noche, después de que el sol se ocultó tras las montañas, algo cambió en el aire. La niebla se levantó con una velocidad inusitada, cubriendo las calles en cuestión de minutos. Samuel, incapaz de resistir la curiosidad, salió al exterior. Era como si el pueblo hubiera sido tragado por un manto de oscuridad. La niebla lo rodeaba por completo, y las casas, ahora oscuras y desmoronadas, parecían tener ojos que lo observaban en silencio. A medida que caminaba por las calles, oyó un susurro suave, como un lamento distante. Samuel, decía la voz. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a seguir adelante, pensando que era su imaginación. Sin embargo, los susurros se hicieron más intensos, como si vinieran de todas partes a la vez, hasta que escuchó claramente, Samuel, ven. Miró hacia el callejón oscuro de una de las casas, donde vio una figura apenas visible, apenas una sombra. Avanzó con cautela, sintiendo como su respiración se aceleraba. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el rostro de la figura, una mujer, con ojos vacíos y rostro pálido como la luna. Sus labios se movieron de nuevo, repitiendo su nombre, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la niebla, dejándolo solo, helado de terror. Confuso y con el corazón latiendo desbocado, Samuel corrió de vuelta a la posada, pero la niebla ya había invadido el pueblo entero. Corrió de habitación en habitación, buscando respuestas, pero las paredes parecían moverse, las puertas cerrarse solas, como si la casa misma lo estuviera atrapando. Desesperado, se dirigió a la puerta principal, pero al abrirla, se encontró con una pared de niebla espesa que lo empujaba hacia atrás. Entonces, una risa suave y siniestra se escuchó a su espalda. Al girarse, vio una figura familiar. Era Isaac, pero algo había cambiado en su mirada. Ya no era el hombre encorvado y triste que había conocido antes. Ahora sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. ¿Te sientes atrapado?, le preguntó con una sonrisa torcida. Este es el precio por no escuchar las advertencias. Aquí no puedes irte, nunca podrás salir. Samuel intentó gritar, pero sus palabras se ahogaron en la niebla. Isaac lo tomó por los hombros y en ese momento, la niebla pareció tragarlos a ambos. Samuel fue arrastrado hacia un rincón del pueblo, donde el suelo se abrió como una grieta infinita, y todo lo que vio fue oscuridad. En su último aliento, entendió la verdad, Descar no era un pueblo como los demás. Estaba atrapado en un ciclo eterno, un lugar donde aquellos que llegaban, como él, quedaban atrapados para siempre,
condenados a ser parte de la niebla que se tragaba la vida de todos los que se atrevieran a entrar. Ahora, cuando alguien nuevo llega al pueblo, el viento siempre trae consigo el nombre de Samuel, como un susurro de advertencia. Y, en las noches más oscuras, algunos dicen que se puede ver una figura vagando entre la niebla, buscando escapar, solo para ser arrastrado nuevamente hacia la oscuridad eterna. Hace años, en una ciudad olvidada por el tiempo, existía una librería antigua, escondida en un rincón del barrio más sombrío. Nadie sabía mucho sobre ella, excepto que sus dueños siempre parecían ser los mismos, una pareja de ancianos que no hablaban mucho con los clientes y cuya presencia rara vez se veía fuera de las paredes de su tienda. La librería se llamaba El Umbral, y las historias sobre ella eran tan inquietantes como los libros que se encontraban en su interior. Se decía que El Umbral no era una librería común. Nadie sabía cómo llegaban allí los libros, ni cómo podían encontrar títulos que no existían en ninguna otra parte del mundo. Había rumores de que algunos libros tenían un poder extraño, que aquellos que se adentraban en sus páginas desaparecían para siempre. Los aldeanos evitaban acercarse, temerosos de lo que pudieran encontrar en su interior. Pero para aquellos que no creían en supersticiones, la tentación era demasiado grande. Una noche, un joven llamado Martín, cansado de su vida ordinaria y con un amor insaciable por los libros, decidió entrar a El Umbral. Había escuchado las leyendas sobre la tienda, pero las consideraba nada más que habladurías. Pensaba que si iba, podría desmentir las historias y, tal vez, encontrar algo interesante para leer. Al entrar, la campanilla de la puerta sonó, pero el aire dentro de la tienda era espeso y denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Las estanterías estaban repletas de libros de todas las formas y tamaños, algunos de ellos con cubiertas tan gastadas que no se podía leer el título, otros con portadas brillantes que parecían fuera de lugar. La atmósfera era extraña, como si los libros esperaran a algo, o a alguien. Mientras recorría los pasillos, Martín sintió una presencia extraña, como si estuviera siendo observado. Pero al mirar alrededor, no vio a nadie. Al fondo de la tienda, una luz tenue brillaba en la esquina, proveniente de una mesa en la que yacían algunos libros abiertos, sin que nadie los tocara. Fue entonces cuando algo lo atrajo hacia una de las estanterías más alejadas, donde un libro grande y antiguo reposaba. No tenía título, solo una portada de cuero negro y desgastado. Al abrirlo, Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las páginas estaban llenas de palabras que parecían moverse solas, como si se estuvieran escribiendo en el momento. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no pudo dejar de leer. Las palabras parecían susurrarle, invitándolo a continuar. A medida que leía, la librería a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las estanterías desaparecieron, y el sonido del viento comenzó a llenar el espacio. Martín ya no estaba en El Umbral, sino en un paisaje oscuro y desolado. Todo a su alrededor era neblina y sombras. Sintió una presencia detrás de él, y al darse vuelta, vio una figura que se acercaba lentamente. Era alta, con ojos oscuros y una sonrisa que helaba la sangre. La figura le habló con una voz profunda y llena de eco. Has entrado en El Umbral, y ahora no puedes salir. Este libro, al igual que todos los demás aquí, te ha atrapado. Ahora serás parte de la historia, un capítulo más. Martín intentó correr, pero sus piernas no se movían. La neblina lo rodeaba, y la figura avanzaba cada vez más cerca. La sensación de desesperación lo invadió. Estaba atrapado, condenado a vivir dentro de las páginas del libro, condenado a convertirse en una historia que nunca terminaría. El viento aumentó de intensidad, y las sombras parecían tomar forma, arrastrándolo hacia el abismo. De repente, la visión se desvaneció, y Martín despertó en la librería, con el libro aún en sus manos. Pero algo había cambiado. La tienda estaba vacía, y la atmósfera había cambiado completamente. La puerta de salida estaba cerrada, pero no veía a los ancianos por ninguna parte. Algo más había sucedido,
algo que no comprendía. Cuando miró el libro nuevamente, vio que el texto había cambiado. Ya no era un relato extraño y enigmático, sino una narración que hablaba de él, de su llegada a la librería, de cómo había sido atrapado. Martín intentó salir, pero la puerta no se movía. Los muros de la librería comenzaron a cerrarse, y las estanterías parecían acercarse a él, como si quisieran aplastarlo. La sensación de estar atrapado en un lugar del que nunca podría escapar lo invadió por completo. El libro que sostenía en sus manos ahora lo miraba, como si fuera el único dueño de su destino. Desde ese día, la librería El Umbral sigue esperando a su próxima víctima. Y algunos dicen que, si tienes suerte y te acercas a su puerta, podrás escuchar los susurros de aquellos que, como Martín, quedaron atrapados en sus páginas, condenados a ser parte de una historia que nunca tendrá fin. En las oscuras colinas del sur, más allá del último pueblo, existía un lugar del que pocos osaban hablar, el Bosque de las Sombras. Su nombre resonaba en los relatos susurrados, en las historias contadas junto al fuego, pero nadie, ni siquiera los valientes, se atrevían a explorar sus profundidades. Decían que el bosque estaba maldito, que la naturaleza misma en su interior estaba corrompida por algo antiguo y oscuro. Nadie había regresado de allí para contar qué ocurría dentro. La leyenda comenzaba con la historia de dos hermanos, Lucía y Marcos. Ambos eran aventureros de corazón, dispuestos a desafiar cualquier misterio. Al escuchar las historias sobre el Bosque de las Sombras, no pudieron resistir la tentación de adentrarse. Aquella tarde, decidieron que era el momento adecuado. Empacaron provisiones y partieron antes del atardecer, sin prestar atención a las advertencias de los aldeanos. La oscuridad no es solo lo que está en la noche, les dijo una anciana, es lo que habita en las almas. El aire en el bosque era pesado, denso. Cada paso que daban parecía ser absorbido por la tierra húmeda y por el susurro lejano que venía del viento. De pronto, las sombras parecían moverse por sí solas. Al principio, pensaron que eran solo ilusiones, pero a medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarles el paso, sus ramas entrelazándose, como si el propio bosque quisiera atrapar a los intrusos. Cuando la noche cayó, un silencio inquietante los envolvió. Nadie hablaba. Lucía y Marcos, siempre cerca el uno del otro, podían escuchar los latidos de sus corazones resonando en sus oídos. En la lejanía, algo comenzó a moverse. Una figura, alta, delgada, vestida con ropas negras, caminaba entre los árboles, como una sombra que se deslizaba con elegancia y desdén. La figura se acercó más y más hasta que se detuvo justo frente a ellos, su rostro apenas visible en la penumbra. ¿Qué buscan?, preguntó con una voz profunda y gutural, que parecía provenir de todos los rincones del bosque. Solo buscamos respuestas, respondió Marcos, aunque su voz temblaba. Queremos saber qué hay aquí, porque todos tienen tanto miedo de este lugar. La figura sonrió, pero su rostro era una máscara de desesperación. Este es un lugar de sacrificios, dijo. Muchos han venido antes, buscando la verdad, pero lo que encuentran aquí no es lo que esperan. Aquí no hay respuestas, solo condena. De repente, las sombras alrededor de ellos cobraron vida. Una risa baja, como un susurro entrecortado, llenó el aire. Lucía intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Los árboles comenzaron a crujir, y de sus troncos emergieron rostros distorsionados, atrapados en una mueca de horror, como si la misma tierra estuviera viva, respirando y hambrienta. Marcos, corre, gritó Lucía, pero ya no pudo moverse. Los rostros de los árboles la miraban fijamente, y en cada mirada sentía que una parte de su alma se desvanecía. La figura oscura comenzó a reír, su risa transformándose en un sonido infernal, profundo y retumbante. La tierra bajo ellos empezó a abrirse, tragándolos lentamente, como si el bosque quisiera reclamarlos. Marcos intentó sujetarse a ella, pero las raíces del suelo lo rodearon con rapidez, aprisionándolo. Desesperado, trató de cortar las raíces con su cuchillo,
pero todo lo que tocaba se regeneraba, creciendo más y más. En ese momento, comprendió lo que los aldeanos habían intentado advertirles: el bosque no solo era un lugar maldito, sino un ser vivo, un ser que había sido alimentado por las almas de todos los que habían osado adentrarse en él. El aire se tornó gélido, y la figura oscura comenzó a acercarse nuevamente. «Ya es tarde para arrepentirse», susurró. «El bosque siempre reclama lo que le pertenece». Con un último esfuerzo, Marcos gritó el nombre de su hermana, pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra lo envolvió, llevándoselo al abismo. La mañana siguiente, el bosque parecía tranquilo, como si nada hubiera sucedido. El sol brillaba débilmente a través de las ramas, y el viento soplaba suavemente. Pero si uno se acercaba lo suficiente, podría escuchar algo extraño, una voz débil, entrecortada, que susurraba, pidiendo ayuda desde las profundidades de la oscuridad. Los aldeanos nunca encontraron los cuerpos de Lucía y Marcos, pero las leyendas aseguraban que aquellos que se adentraban en el bosque de las sombras nunca regresaban. Algunos afirmaban que podían escuchar los lamentos de los perdidos en el viento, pidiendo ser liberados, mientras las sombras continuaban reclamando a las almas imprudentes que osaban desafiar el antiguo misterio del bosque. Y así, el bosque de las sombras sigue esperando, guardando los secretos de aquellos que cayeron en sus profundidades, condenados a ser parte de su eterna oscuridad.